Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a este tiempo especial de estudio. Hoy día vamos a seguir trabajando el libro de Proverbios. Previo a ello, quiero dar un abrazo fraterno a cada una de las damitas, a las mujeres. Que Dios les bendiga en este día especial, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Que Dios les bendiga grandemente. Reciban un abrazo fraterno a cada una de ustedes, hermosas damas. Dios les bendiga grandemente. Vamos a orar. Vamos a empezar este tiempo con un tiempito de oración. Así que y cerremos nuestros ojitos y vamos a darle gracias al Padre. Bendito eres tú, Padre, Rey del universo. Te damos gracias por la bendición maravillosa que tú nos das la vida, que nos has bendecido, Señor, con este día maravilloso y también en este día el recordatorio de las damas, Señor, en su día. Padre, bendícelas, protégeles a cada una de las mujeres, guarda su camino, su entrar y su salir, y que tu bendición sea con cada una de ellas. Señor, le bendecimos en tu nombre, que es sobre todo nombre, y te pedimos sabiduría e inteligencia también a nosotros los varones para saber cómo cuidar de ellas y también ser parte integral en el proceso de restauración y de salir adelante y de surgir juntos en tu nombre, Padre eterno. Te honramos y te agradecemos, mi Dios, por este tiempo especial de estudio. Amén y amén. Muy bien, hermosa familia. Ahora sí, 2 cucharas de caldo y manos a la presa. Vamos directamente a el libro de Proverbios, así que abran sus Biblias en el libro de Proverbios. Y hoy vamos a estar trabajando el capítulo 1 y nos habíamos quedado la semana, bueno, hace 15 días aproximadamente, nos habíamos quedado en la primera sección, ¿sí? Habíamos visto un poquito acerca de la primera sección, nada más, que tiene que ver con la amonestación hacia la sabiduría y vimos algunos detalles, trabajamos algunos detalles en cuanto a lo que tiene que ver con esa primera sección de el libro de Proverbios. Nos toca hoy desde el verso 20, vamos a estar revisando hasta el 33. Así que desde el verso 20 hasta el 33, que es un acto de invitación. Como habíamos dicho ya, todo este proceso de sabiduría, todo este proceso de acción sapiencial que fue establecido por Shlomo o Salomón, más conocido, estos Mishlei que se están presentando es netamente porque está llamando al ser humano a empezar a reflexionar, empezar a entender, empezar a comprender las profundidades que tiene el Dios Todopoderoso y lo que nos ha entregado. Sí, todo lo que Él nos ha dado, todo lo que Él nos ha entregado es de suma importancia para que nosotros aprendamos a cómo vivir, a cómo seguir adelante y surgir en el buen camino. Es su hermosa familia, por lo cual ya en esta parte nos va a hablar de algo muy, muy importante y a la vez muy interesante desde el 20 al 33. De hecho, esto es considerado también como un pregón de la sensatez, ¿sí? Es considerado como el pregón de la sensatez o invitación a la sabiduría. E inicia así, yo lo voy a leer en otra versión. Dice lo siguiente: la sensatez pregona por las calles, en las plazas levanta la voz, grita en lo más ruidoso de la ciudad y en las plazas públicas pregona. Hasta cuándo, inexpertos, amaréis la inexperiencia? Y vosotros, insolentes, os empeñaréis en la insolencia.
Y vosotros necios, ¿odiaréis el saber? Volveos a escuchar mi reprensión, y os abriré el corazón, comunicándoos mis palabras. Os llamé y rehusasteis, extendí la mano y no hicisteis caso. Rechazasteis mi consejo, no aceptasteis mi reprensión, pues yo me reiré de vuestra desgracia, me burlaré cuando os alcance el terror, cuando os alcance como tormenta el terror, cuando os llegue como huracán la desgracia, cuando os alcance la angustia y la aflicción. Entonces llamarán y no le escucharé. Me buscarán y no me encontrarán, porque aborrecieron el saber y no escogieron el respeto del Señor. No aceptaron mi consejo, despreciaron mis reprensiones. Comerán del fruto de su conducta y se saciarán de los planes, de sus planes. La rebeldía da muerte a los irreflexivos. La despreocupación acaba con los imprudentes, pero el que me obedece vivirá tranquilo, seguro y sin temer mal alguno. Esta es la traducción establecida por Luis Alonso Schockel sobre la sensatez. Ahora es lindo empezar a observar que en este proceso que están trabajando, se está desarrollando en ese ámbito, hay algo muy interesante que se desarrolla. Dice en el 1:20, hace oír su voz. Es decir, que la sabiduría, lo que ya hemos visto, ese principio de toda cosa, que es el temor, el respetar, el honrar a Dios que produce la sabiduría en el ser humano, ese principio está latente. Honra a Dios y le personifican, dicen algunos, como el caso de José Luis Sicre, va a establecer que le personifican, le dan una forma como humana a la sabiduría, a la sensatez. Y dice que está en las calles, que está hablando, que está llamando al insensato. Dentro del contexto antiguo, esto se debe, ¿por qué? Porque muchas de las personas empezaron a alejarse de la sabiduría del Señor, empezaron a alejarse de esa relación íntima con el Padre. Es más, muchos ni siquiera estaban yendo al templo. ¿Por qué? Porque recordemos un poco que todo este proceso sapiencial y sabiduría, es verdad, fue escrito por Salomón, pero también hubieron otros autores. A su vez, el escrito rescatado por Esdras y Nehemías ya trabajaron en el momento de escribirlo un arameo o un hebreo arameizado, por lo cual en ese trabajo que estaban haciendo, Esdras, dicen los autores que Esdras también puso un detalle de lo suyo. Y dentro de esto es como un llamamiento, un llamado de atención para aquellos que ya no querían ir al templo a adorar a Dios, para aquellos que no querían buscar del Señor en su vida, sino que se abandonaron, como dice aquí el mismo texto, a la insolencia, a la necedad, simplemente a vivir porque tenían ganas de vivir y punto, sin reflexión, sin razonamiento. Y aquí hay algo muy interesante que va a decir Luis Alonso Schockel, que cuando la gente se encuentra en ese proceso, como decir, se abandonó ya a lo que como venga la vida, entra en ignorancia. Pero la persona que empieza a buscar la sabiduría del Señor, se le abre el panorama, empieza a entender cosas nuevas, empieza a mirar cosas más allá de lo que es común. O sea, que el que empieza a estudiar en la palabra de Dios, Dios empieza a abrirle la mentalidad, empieza a abrirle el pensamiento y empieza a observar un poquito más allá de lo común, dejando de ser insensato, es decir, una persona que no razona, que no reflexiona. Pero el que se aleja empieza a vivir en brutalidad,
¿Por qué digo esa palabra? Y perdónenme por usarla, pero es así. Empiezan simplemente a vivir de acuerdo a sus pasiones más bajas, a su parte del alma más esencial, que es el nefesh, que significa alma animal. Viven por las pasiones, dejándose llevar por los deseos. ¿Por qué? Porque no hay reflexión, no hay entendimiento, no hay búsqueda del eterno. Por eso aquí dice que está la sabiduría clamando en las calles. Porque imagínense en el contexto en que estaban, que la gente ya no quería buscar del eterno, no querían buscar de Dios. Entonces le personifican y dicen, es como estar buscándole en las calles y por las avenidas. La sabiduría hacía oír su voz, dice esta otra versión. Proclamaba sus palabras por las puertas, por los puntos más concurridos de la ciudad. ¿Y qué decía? ¿A quién va dirigido? Al inexperto. ¿Y quién es el inexperto de acuerdo al contexto de ellos? El joven, el que se deja llevar más fácilmente por las pasiones. Oiga, qué interesante. Ahí está poniendo o estableciendo el autor, en este caso Shlomo, Salomón, está planteando ya algo muy puntual. Está diciendo, el inexperto aquí está siendo considerado como el joven, el que aún no tiene experiencia, el que aún no tiene madurez. Y cada uno de nosotros probablemente, de hecho, hemos pasado por esa etapa de adolescencia y juventud. ¿Y por qué se llama adolescencia? ¿Por qué se le dice es adolescente? ¿Se ha preguntado alguna vez? Porque el mismo término en el español significa que adolece de algo, que no está completo, no está pleno. Por lo cual, si adolece de algo, no está completo, no está pleno, eso significa que es inmaduro. Y aquí dice la sabiduría, aquello que te puede dar madurez, que es conectarte con Dios, vivir para Dios, empezar a abrir tu pensamiento, empezar a conocer más profundamente la vida, te puede quitar de esa inexperiencia, de ser un inmaduro para convertirte en alguien que es maduro. Y ahí aparece la palabrita Ashrei, bienaventurado, porque bienaventurado, claro, la traducción dice bienaventurado, pero en realidad el término es Ashrei, que significa o traduce maduro es, el que ha llegado a la madurez. Por eso, si usted revisa el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, Pastor empieza con las Isaías, bienaventuranzas. Sí, dígame. ¿puede repetir la palabra? ¿Será que le puede, como es deletrear, por favor? Ya, le escribo mejor para que pueda observarle mi querida Arianita. Muchas gracias, pastor. Con gusto. Entonces, el término es Ashrei. Ahí está Ashrei. ¿Sí? Ese es el término. Traduce o significa maduro es o el que busca la madurez. También significa plenitud. Y también significa alguien que está alegre porque ha llegado a la plenitud. ¿Sí? Entonces, todos esos significados tiene la palabrita Shrei o bienaventurado, que vamos a ver más adelante y ampliando. Les decía, en el libro de Mateo habla de las bienaventuranzas. ¿Cuántas presenta? 8 bienaventuranzas. ¿Sí? Y dentro de esas bienaventuranzas dice bienaventurado tal persona, bienaventurado el que hace esto, bienaventurado el que hace aquello. Pero ya entendiendo esta concepción de esta palabra, está diciendo el que
quiere llegar a la madurez, o el que quiere tener esa plenitud, o el que quiere gozarse de la plenitud en la madurez espiritual, viva de esta manera. Y tiene más lógica, tiene un entendimiento mucho más profundo el libro de Mateo. ¿Sí? Pero como no nos explicaban estos detalles, entonces sí se nos ha hecho un poquito complejo cuando vemos y pensamos que dice solo bienaventurado. Ok, volviendo al tema. Dice el verso 22, y aquí vamos a verlo para que ustedes puedan observarlo en su idioma antiguo. Aquí estamos, pero estoy en el 20, permítanme ponerle en el 22. Aquí estamos. Ya. Entonces, aquí dice, ¿hasta cuándo, joven, amaréis la simpleza y los burlones en la burla se deleitan? Pero miren aquí cómo va a trabajar y me encanta esta parte. Cuando dice ¿hasta cuándo? Está haciendo referencia, por favor, ya basta. Inexpertos, jóvenes, burlones, ya es tiempo de cambiar. Pero aquí utiliza para joven, ay, ha estado en blanco, ya, aquí está. Utiliza para joven la palabra en hebreo que dice petayim. Petayim, ¿sí? Esa es la palabrita que aquí aparece, que es un sustantivo masculino plural, ¿sí? Pero está en un término de admiración, como diciendo, oh joven, como de sorpresa, como realmente queriendo decirle, ve joven, como intentando llamarle la atención. Entonces, es un llamado al inexperto. Y dice, me sorprende, sería otra forma de traducir eso, me sorprende, joven, que ames la simpleza. Es como decir, eres inexperto y no haces nada para cambiar. Eres inexperto y no, ni siquiera intentas en tu vida cambiar ese sentido, esa razón. Y cuando uno entiende eso, a ratos yo me pongo y digo, Padre, hay veces que yo digo, Señor, es verdad, ya conozco cosas en el infinito amor del Padre, pero hay momentos que me siento inexperto en otros detalles y tengo que empezar a estudiar, investigar, analizar, leer para no quedarme en la mediocridad. Entonces aquí, si nosotros tomamos como un acto de aplicación a nuestra realidad existencial, está diciendo, no te quedes en la mediocridad. Oiga, qué increíble. La sabiduría, el Dios de dioses, llamando la atención y diciendo, no seas mediocre, tienes todo para superarte. ¿Por qué te quedas ahí? Tienes todo para salir adelante. Y prefieres encerrarte en tu círculo y no abrir tu mentalidad. ¿Y sabe qué pasa con aquellas personas que no abren su mentalidad y no empiezan a mirar más allá de su realidad? Se vuelven tercos. Y el momento que se vuelven tercos, viene un problema existencial. Porque en medio de su terquedad piensan que lo que están viviendo en su círculo es todo. Y ahí entra el problema, si es que tomamos esa misma directriz en el ámbito espiritual, entra el problema del fanatismo. Porque un fanático es un terco. Un fanático es un religioso que simplemente dice que Dios tiene que hacer esto
porque Él lo dice. Ni siquiera ha estudiado las Sagradas Escrituras, ni siquiera observa las Sagradas Escrituras, sino yo pienso que Dios tiene que actuar así. Y se vuelven tercos en su pensamiento. Por eso, familia, es muy importante que usted empiece a abrir su mentalidad, abra su pensamiento, empiece a mirar otras cosas y no nos quedemos ahí. ¿Qué es lo que usted no conoce? O mejor dicho, ¿qué es lo que usted conoce para que desde ahí, desde su conocimiento, empiece a ampliarse, a proyectarse, a mirar nuevas cosas? Hoy escuchaba algo muy interesante de una entrevista que le realizaban a un, eh, se me fue el nombre de esta persona, y él decía, nosotros tenemos miedo de viajar, pero cuando viajamos se nos pasa el miedo. Tenemos miedo de salir a un lugar y a veces decimos, no, qué miedo salir a eso, no, no, ahorita no. Y ya cuando salimos perdemos el miedo. ¿Qué quiere decir eso? Cambia la cosmovisión cuando ya está en ruta, cuando empieza a observar las cosas, cuando mira de lo que se estaba perdiendo si se quedaba en casa. Y si se hubiese quedado en casa, se quedaba con ese miedo y no hubiese disfrutado. Entonces él decía que el miedo nos paraliza. El miedo a ser diferentes nos paraliza. Y aquí, el que siempre está paralizado, terco, necio en su manera de pensar, y aún nosotros actuamos de esa manera, le pone el símbolo del adolescente, del joven, inexperto. Porque el maduro ya no entra en fanatismos. La persona que está en madurez no entra en religiosidades, sino que la persona que está conociendo la madurez espiritual está constantemente ampliando su pensamiento, su mente, conociendo cada día más de Dios y diciendo, wow, qué lindo cómo Dios se manifiesta de maneras diferentes a lo que yo pensaba o lo que yo creía. Por eso dice joven, inexperto, burlones, porque hay muchos que también se burlan cuando uno está estudiando, preparándose, conociendo, realizando cosas. Le dicen, toda la vida vas a terminar en eso. Sale, haz algo, vamos a la pachanga, vamos a la farra, a jugar, a divertirnos. No, ahí metido. Y uno dice, es que todavía no es mi tiempo, me estoy preparando. Y ya cuando llegue mi tiempo, saldré y disfruto plenamente. Y usted me dirá, pero Isaías, ¿no es una contradicción que nos dice que hay que salir para ver más allá nuestra mentalidad y ahora nos dice que llegará su tiempo? Sí, porque no es solamente el hecho de que usted diga, no, todo el tiempo voy a salir. No, también para salir tiene que organizarse, planificar, armar el viaje. Con miedo, pero arme el viaje. Y ahí sale, con conocimiento, con conciencia. Ahora esto aplique a la realidad espiritual. Dice, ¿hasta cuándo amaréis la inexperiencia? Dice esta versión. Y hallaréis placer en las burlas. Y despreciarán el saber. Es como que hace la pregunta, ¿hasta cuándo vas a quedarte así? Mediocre. Es fuerte, porque nos va a decir hasta cuándo vas a seguir eso. ¿No crees que ya es tiempo de hacer un cambio? ¿No crees que ya es tiempo de salir de eso? ¿Sí? Aquí dice, se deleitan en la burla, se deleitan ellos y los necios odian el conocimiento. Sí, eso es lo que dice. ¿Hasta cuándo van ustedes a hacer el cambio? Ya para el verso 23 sigue la amonestación. Y aquí dice, volveos a mi reprensión, es decir, escuchen esta exhortación que les estoy dando.
Y esta palabrita volveos me gusta en el hebreo, porque esta palabrita es tashubu, ¿sí? Tashubu. Voy a escribirle aquí arriba para que usted lo tenga. Tashubu. Esa es la palabra, tashubu. Y esta palabrita significa retornar porque has entendido algo. ¿Sí? Es como entendí algo y por eso cambio mi manera de actuar, cambio mi manera de ser porque ya comprendí algo, ya entendí algo que me está diciendo el Dios Todopoderoso. Entonces, está diciendo ahora, da el giro, retorna y vuelve escuchando esta reprensión que te estoy dando. Por eso el verso 23 en otras versiones dice, presten atención a mis correcciones. Eso dice la Dios habla hoy. La versión Reina Valera dice, volveos a mi reprensión. ¿Sí? Retornen, regresen. Y si dice retornen, regresen, ¿por qué cree que dice? Retornen y regresen. Porque ya en algún momento estuvieron o saborearon la sabiduría, la madurez. ¿Y sabe qué? En algún momento usted y yo hemos visto esa hermosa sabiduría de Dios actuando en nuestras vidas. Pero como ya vivimos eso, nos acostumbramos a eso, lo dejamos y nos alejamos y pensamos que ya eso es suficiente. Y empezamos solamente a mirar la vida desde esa manifestación previa que hubo del conocimiento. Y nos encerramos a esas ideas. Ah, pero aquí nos está diciendo, hey, si escuchaste mi reprensión, que significa que realmente tienes que cambiarte y no quedarte como inexperto, como mediocre, como burlón, entonces es tiempo de que hagas algo. ¿Qué sería ese algo? Ven y escucha la palabra de Dios, diría Esdras. Y cuando usted lee el libro de Esdras, y léalo por favor, cuando tenga la oportunidad, va a ver que ellos llamaban para leer la Torá. Mientras él leía, el amanuense iba transcribiendo en el arameo que ya se iba estableciendo en ese tiempo. Entonces llegaron de todas partes para escuchar y todos decían a una voz, amén. Y ahí estuvieron, dice el texto, todo el día e hicieron vigilia toda la noche y escuchaban la palabra de Dios. ¡Qué increíble! Y si tomamos esa línea, aquí la sabiduría está haciendo el grito, está diciendo salgo a las plazas, voy por los lugares, diciendo a los insensatos, a los inexpertos, a los necios, hey, busquen de mí. Luego dice, ahí mismo, el 23, presten atención a mis correcciones y yo les colmaré de mi espíritu, dice esta traducción. Yo les colmaré de mi espíritu. ¿Sabe qué era estar colmado del espíritu en el tiempo antiguo, especialmente en el tiempo de Esdras y Nehemías y aún de Salomón? Era saber que puedo dar profecía al pueblo, voz de Dios, porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Entonces era algo increíble decir, realmente Dios está conmigo. Entonces ya con esto, usted va a comprender, usted va entendiendo que el mismo Dios está con usted. Y aquí va a decir algo, fíjense en esta palabra, rují, ¿sí? Rují. Esta palabrita rují significa mío, me pertenece, mi espíritu, ¿sí?
Sobre mi espíritu daré a conocer mi palabra. Es como que está diciendo, en mí mismo me voy a manifestar en lo profundo de ti. Sí, suena un poquito medio extraño escuchar de esa manera, pero ¿qué es lo que está diciendo? La presencia de Dios ya está en ti, pero es necesario que nuevamente te dé un sacudón para que tú empieces a entender. Odiar es la palabrita, odiar, odiar, que significa darte a conocer, de esa palabrita da'at que hemos venido estudiando, que significa lo profundo de ti, en lo más interno de ti, yo me voy a manifestar con mi Devarí o Devaraí, que es mis palabras. Qué interesante. ¿A quién se manifiesta? A todos, a vosotros. Ya con esto nos está diciendo que todas las personas que escuchan la palabra de Dios tienen la oportunidad de dejar de ser insensatos. Todo el que escucha las Sagradas Escrituras tienen la oportunidad de dejar de ser necios en sus corazones, duros en su cerviz, duros de corazón. Todos los que escuchan la palabra de Dios tienen la oportunidad de dejar de ser inmaduros. Y ahora podemos ser maduros en la palabra de Dios. Dejar de ser religiosos para empezar a abrir nuestra mentalidad y observar que hay cosas mucho más hermosas que Dios tiene preparado para nosotros. Vamos captando lo que Shlomo está trabajando, no es cualquier cosa. Salomón no está ahí dándonos solamente un refrán nada más, no. Está dándonos la clave del proceso transformacional en nuestras vidas. Sigue el 24. Yo los he llamado, los he invitado a venir, pero ustedes no han querido hacerme caso. Después de todo esto, ahora yo les pregunto a ustedes, ya hemos escuchado, ¿será que ustedes hacen caso a empezar a escuchar la voz de Dios, a buscar de Dios, a relacionarse con Dios? O también después de todo esto usted dirá, está bonito Isaías, pero yo ya aprendí esas cosas. Yo ya sé. ¿Será que llegamos solo a ese punto? ¿O empezamos nosotros a tener como esa comezón de escuchar y decir, yo quiero aprender más, yo quiero saber más? ¡Qué increíble! Cada día intento aprender algo nuevo. Si no, como diría Nachman de Breslov, el día de que una persona no aprendió algo nuevo, ese día estuvo muerto. ¿Por qué no aprendió? Entonces, cada día intento aprender algo nuevo en el Señor. Y es hermoso. Qué lindo. Me alegra el alma en gran manera de verle a Arianita, que a cortas edades se dispone a escuchar a este Isaías hablando de locuras existenciales quizás para ella. Quizás dirá, no le entiendo, pero me gusta escuchar. Estoy ahí y qué lindo. Qué lindo. Porque la sabiduría del Señor tomará su vida, su corazón, y le ayudará a tener una madurez, no solo emocional, sino también una madurez espiritual. Y quién quita, más adelante, Arianita me quita la chamba y ella es la que enseña. Ya cuando yo ya esté viejito y ella ya cumple los 20 años, entonces ella toma mi lugar y empieza a instruir. Y yo feliz escuchando, ahí estás, ahí estás.
Ese es el aprendizaje, familia. Todos podemos aprender. Todos necesitamos aprender. Pero no aprender cualquier cosa, aprender la palabra de Dios. Y eso se amplía en todos los ámbitos. De hecho, hoy estuve escuchando un poco o aprendiendo un poco de filosofía, escuchando un poco los pensamientos filosóficos de Platón, Aristóteles, Sócrates, Plotino, Anaximandro, y recordando algunas cosas que había aprendido también, pero viendo cuál era el punto de la vida, cómo ellos veían la vida. Oye, qué interesante. Pero ahí me nació una pregunta. ¿Cómo miro yo la vida? ¿Qué es para mí la vida? Y usted haga su propio concepto. ¿Qué es para usted la vida? Desarrolle su propio concepto. A ver si es que esa vida que usted está observando realmente es el propósito, lo que usted quiere hacer y ser. ¿Qué es para usted la vida? Y después mire en ese concepto si es que eso que usted piensa realmente es lo que usted quiere vivir. Buen punto, pero es un punto filosófico de reflexión más profunda. Sí, Isaías, mejor vuelve al texto. Ya, ok, vuelvo al texto. Entonces retornamos. Cuando vemos que dice he llamado, los he invitado y nadie hace caso, miren lo que dice el 25. Oiga, da pena el 25. Literalmente, da ganas de llorar, a gritos. Me pongo en los zapatos de la sabiduría que está escribiendo Salomón y da ganas de llorar a gritos. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto en el verso 25? En esta versión dice, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisistes. En otra versión va a decir, al contrario, has rechazado mis consejos, no han querido recibir mi corrección. Y aquí que dice, habéis desatendido todo mi consejo. Miren que aquí está utilizando algo, esta palabrita col. Y esta palabrita col significa totalidad. Es decir, que no solo desechó lo que acaba de decir, no solo desechó lo que estaba intentando instruir, sino todo, absolutamente todo. Es como que ya se cerró, tan terco fue que no quiso escuchar. Y por cierto, ¿le ha tocado personas así algún momento que usted le dice algo y no sabe cómo decirle porque ya está encerrado en su idea? Y usted dice, te va a ir mal, te va a ir mal. Y no, a mí me va a ir súper bien. No, no seas terco, te va a ir mal. Y parecemos profetas, le va mal. Y a veces esas personas se enojan con usted porque dice, es que tú me dijiste que me va a ir mal y me fue mal. Para colmo, nos echan la culpa a veces. Pero fíjense, aquí dice, y habéis desentendido todo mi consejo. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Y mi reprensión no habéis deseado. Fíjense que aquí es un acto de deseo, el escuchar la palabra de Dios. Y aquí aparece la palabrita, a ver, permítame, ahí está. Y aquí aparece esta palabrita, ¿sí? Habitem, es un verbo. Y esta palabrita, que es un verbo perfecto de la línea cal, significa estás deseando constantemente. Mi reprensión no estás deseando constantemente, simplemente la despreciaste. Ya no hay deseo, no hay ese deseo constante que tenían a un principio, sino que ya lo despreciaron.
¿Cuál es el deseo constante que usted tiene ante el Señor? Quizás el único deseo constante que incluso se ha escuchado, el deseo constante, es que estamos pidiendo a cada rato, Señor, dame, y dame, y dame, y dame. ¿Se ha dado cuenta de eso? El único deseo es dame. Y cuando nosotros le decimos, Padre, ayúdame para yo conocer, para dar, para cambiar, para yo disponerme plenamente a conocer de ti. Por eso el joven sigue en su necedad, sigue siendo insensato. Luego continúa el 26. Y miren que desde el 26 viene el sarcasmo de la sabiduría. Así puede escribirle ahí. El sarcasmo de la sabiduría. Porque hay un proceso de sarcasmo. Claro, le personifican a la sabiduría, le dan como como que fuera una persona, y al ser un ser, una persona, empieza a haber un sarcasmo. Y el 26, el 27 y el 28 aparece sarcasmo. Dice el 26, ya me tocará reírme cuando le llegue la desgracia. Me voy a burlar, como decir. Que ustedes, por no buscar la sabiduría y la madurez, han destruido su alma. Y yo me voy a reír. Ojo, según José Luis Sicre, expresa que en la antigüedad también había cierto sentido que las divinidades se burlaban del mal de la gente y establecían especialmente las líneas de religiosidad de misterio que se llamaban dentro del ámbito helénico, establecían que siempre las deidades se iban a burlar cuando las personas entran en dolor y sufrimiento. ¿Por qué? Porque decían ellos que la persona entró en dolor y sufrimiento por no hacer caso a la divinidad. O sea, ya traían como eso en mente. Si algo me va mal, es porque yo hice algo malo también. Porque yo quizás no busqué, no indagué, no analicé y por esa causa sufro las consecuencias. Pero aquí le da un poquito de sarcasmo y le dice, me voy a reír, me voy a burlar. Cuando a ustedes les esté yendo mal. Dice el mismo 26, ya me burlaré cuando estén muertos de miedo. ¿Se ha dado cuenta que el inmaduro toma decisiones, pero inmediatamente esconde y no quiere hacerlo? No enfrenta la realidad del inmaduro. No enfrenta las situaciones. Y aquí es lo que está diciendo, ¿sabes qué? Tú tienes que enfrentar a tu realidad. Deja ya de evadir las cosas, porque yo me voy a burlar el momento que te vea muerto de miedo por estar evadiendo las cosas. Me voy a burlar. Así dice la sabiduría. Por tanto, búscame y cuando me busques, hasta podrás enfrentar las circunstancias sin miedo. Enfrentarás la situación. El 27. Cuando venga sobre ustedes temores y problemas, desaparición y angustia, como un torbellino que todo lo destruye. Ese día, dice 28, me llamarán, pero no responderé. Es como que dice, ya llegaste a un punto en que por más que intentes, ya no estaré presente. ¿Qué está diciendo?
hubo una tendencia o hay una explicación dentro de la Tanakh, la Torah propiamente, el Pentateuco, para ser más específico, en el cual dice que la persona cuando ya llegue a sus años, ya no tendrá la misma fuerza y el valor. A pesar de que Abraham pudo lograrlo, pero ya llegó un punto de declive. Si usted revisa los textos desde Génesis hasta Deuteronomio, usted va a ir observando que vivían años, sí, pero poco a poco fue declinando los años y llegó un momento en que dice que el más fuerte va a llegar a los 80. Pero ya va a llegar ¿cómo? Sin fuerzas. Hay otro texto, ahorita no recuerdo el pasaje exacto, que dice, y llegará el momento en el cual el cuenco se rompa y ya no entre más vino ni aceite. ¿Qué está diciendo? Va a llegar un tiempo en la edad de la persona que por más que quiera conocer, por más que le meta cabeza, no le va a quedar. Porque ya no va a recibir como hubiese recibido desde pequeño. Tomando esa misma línea y esa directriz dentro de la línea sapiencial, aquí va a decir, llegará ese día que ustedes estarán con miedo, con temor y todo lo demás, pero yo ya no estaré presente para ayudarles. ¿Y por qué? Una, porque no conocen. Dos, porque no han experimentado. Tres, porque no están viviendo esa realidad. Y como no están viviendo esa realidad, van a sufrir las consecuencias. Continúa el 28. Me buscarán, pero no me encontrarán. El 29. Pues desprecian la sabiduría. Miren que ahí ya hizo el cambio. Todo esto se da porque desprecian la sabiduría. Hay un desprecio en ese ámbito. Y claro, en el contexto en hebreo trabaja una idea un poquito más fuerte, porque en ese ámbito no solo hay un desprecio, sino un rechazo total. No solo despreciaron la sabiduría, sino lo rechazaron desde las vísceras, por así decirlo. Y como lo despreciaron desde las vísceras, desde lo interno, entonces son destruidos. Miren lo que dice. Puesto que odiaron, ¿se dan cuenta? Esta es la palabrita. La palabra es saneu. Saneu. Y esa palabrita saneu, que es un verbo en tiempo perfecto, tercera persona del plural, esa palabrita saneu significa que desde lo profundo, desde las vísceras, desde el vientre, desarrollaron como un odio de venganza, un odio como, no quiero esto, como una frustración total, pero en odio. ¿Contra qué? Contra el Da'at. ¿Y qué era el Da'at? ¿Recuerdan? Da'at, el conocimiento de intimidad con Dios. Cero. Por eso no encontrarán sabiduría sino destrucción, no encontrarán sabiduría sino muerte. Y cuando les vengan los momentos duros, ya están perdidos. Bueno, demos gracias al Mesías, que en él tenemos la esperanza de volver a Dios. Porque si no, imagínense, de acuerdo a este contexto, la sabiduría ya no estaría con ellos, ya no volverían a ese proceso. Y esa era la tendencia en la antigüedad, y eso era estar en maldición, porque no tenían la luz del Eterno. Entonces, odiaron desde lo profundo al conocimiento y del temor.
sea, todo eso, ese odio, y vuelve a lo que habíamos expresado. Ya no quieren conocer, como dicen en los primeros versos, ya no quieren buscar la sabiduría, no quieren estar con él, por tanto están, en este caso, expulsando, quitando, negando la manifestación de Dios. Por eso no escogieron a Dios. Mi querida Arianita. Pastor, ¿qué significaba Saneu? Taneu significa odio o ira o enojo desde lo profundo. Es decir, desde las vísceras es lo que se expresa. No sabría cómo explicar. Es como desde lo más profundo del corazón. Es ese odio, ese enojo. ¿Sí? Espero haber explicado y si no, algún momento el Señor me dé sabiduría para explicar mucho mejor estos términos. Entonces, al final, ni siquiera escogen al Eterno. Claro, en algunas traducciones dice, y no quieren honrar a Yahvé. No quieren honrar a Yahvé. Otras traducciones dicen, el 29, va a decir, por cuánto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, dice la traducción Reina Valera. No quisieron, porque odiaron. Y aquí hay mucho por hablar, mucho por decir, pero el tiempo vuela. Y mejor terminemos. Luego dice, el 30, no desean recibir mis consejos, desprecian mi corrección. Miren, no quieren la sabiduría, odian desde las vísceras, desde las entrañas, desde lo profundo odian. Luego dice que ellos no honran a Yahvé. Luego dicen, no quieren recibir mis consejos y desprecian mis correcciones. ¿Y qué dice el 31? A temblar con lo que dice el 31. Pues sufrirán la consecuencia de ¿qué? De su conducta. Esto es conocido dentro de la interpretación antigua como el din, el juicio de Dios. El din, juicio de Dios, que no es un juicio de Dios en sí, sino que Dios permite que la persona sufra las consecuencias de sus actos. Oiga, qué increíble. El que no anda en sabiduría, el que no busca la corrección y no teme a Yahvé, sufre las consecuencias de su conducta, las consecuencias de sus actos. Así que cuando en algún momento usted empieza a sufrir algo, no acuse a Dios ni al prójimo, sino que reflexione, porque puede ser que usted esté pasando por el din. Le tocó vivir las consecuencias de sus actos, de la conducta. Como que uno dice así, ahí es cuando, Padre, líbrame de esta. Y luego termina, quedarán hartos de sus malas intenciones. Del 32 y 33, nuevamente viene la exhortación, diciendo, a los inexpertos los mata su falta de experiencia, es decir, su inmadurez, y a los necios le destruye su despreocupación. Por eso, nunca se despreocupen de su salvación. El libro de Hebreos dice claramente, no descuides
la salvación que hay en ti. No descuidemos, porque el inexperto descuida su espiritualidad. El inexperto descuida su relación con Dios. El insensato, el que le falta la experiencia, se despreocupa. Pero viene la única parte de alegría en todo lo que hemos revisado. El único punto, como decir, esto me ayuda a respirar un poquito. El 33 dice, pero, y me encanta ese pero, porque es como ante todo lo que estás escuchando y las consecuencias que podría venirte, hay una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Pero el que me preste atención, es decir, el que esté atento de mí, el que empiece a buscar sabiduría, consejo, inteligencia en el Dios Todopoderoso, vivirá en Shalom. Y aquí explico para mi querida Arianita, le explico el término. La palabra paz viene del término Shalom, pero Shalom no traduce solamente paz, sino que Shalom, estas letras S, H, L y M, que es la raíz en hebreo, significa transformación. Significa acción que produce madurez, porque es la línea que está tomando Salomón. Y ahí ese shalom no es cualquier shalom, es un shalom de acción que me ayuda a ser maduro. Una transformación en mi vida para ser maduro. Y el momento que yo soy transformado, el momento que ya se produce madurez, yo llego a algo muy especial con esto. ¿Y qué es lo que yo voy a llegar con todo esto? Es a lo que se conoce como plenitud de vida. O también, como diría Víctor Frank, sentido de la vida. Y por eso termina diciendo, y sin temor de ningún peligro. ¿Quién va a tener temor si ya le entendió, ya le comprendió el sentido a la vida? ¿Y qué es el sentido a la vida? El temor a Yahvé. Porque es el principio de la sabiduría. El temor a Dios, darle la honra, lo que Él realmente se merece. Eso es, querida familia, el capítulo 1 de Proverbios. Y nos falta 30 capítulos todavía por analizar. Que el Señor nos guarde y nos halle confesados, como digo yo. Porque tenemos 30 clases todavía para revisar el libro de Proverbios. En resumen, haciéndolo rápido, dice que la sabiduría está clamando a todos aquellos que son inexpertos, aquellos que son inmaduros, hablando la sabiduría del conocimiento de la palabra de Dios, a todo el inmaduro, inexperto, el que espiritualmente todavía está en pañales, ven, búscame. Pero aquellos que no le buscan sufrirán las consecuencias de sus actos, mas el que lo busca será transformado, llegará a la madurez y tendrá esa plenitud para disfrutar el gozo de la salvación en esta vida. Hermoso, ¿no? Vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo especial. Y voy a aprovechar la presencia de mi hermana Sonia, que por favor nos guíe en oración para finalizar este tiempo de estudio bíblico que hemos tenido. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Y a mis hermanos igual, buenas noches, Padre Santo. Queremos agradecerte, Señor, de todo corazón
por darnos la oportunidad de seguir escudriñando tu palabra, Señor, de poderla entender un poco más en profundidad. Darte las gracias, Padre bueno, porque a través del pastor Isaías nos permites ir comprendiendo la profundidad de tu palabra, Señor. Ayúdanos porque tú sabes nuestras flaquezas, sabes nuestra realidad, Señor, y necesitamos de tu espíritu para poderla aplicar constantemente en nuestra vida, Señor. Gracias por el privilegio enorme de poder estar reunidos, Señor, alrededor de tu palabra y estudiarla. Y así como dice el último versículo de este primer capítulo de Proverbios, Señor, queremos escucharlas para que podamos vivir en tranquilidad sin tener temor de ningún peligro, de ningún mal. Solamente si logramos entender, solamente si logramos apartar el tiempo para ti en busca de esa sabiduría plena que solamente tú nos puedes dar, Señor, podremos continuar en el caminar de esta vida, Padre Santo, teniendo esa seguridad de que tú cuidas de nosotros, Señor. Gracias, gracias, enormes gracias, Señor, por esa oportunidad que nos has abierto a través de estos medios, a través de la vida del pastor, de poder seguir conociéndote más y más y podernos entregar plenamente a la obra tuya, Señor, y poder reconocer que anhelamos de ti, Señor, que te necesitamos, Padre, pero que lo que tienes que hacer en nuestras vidas es largo, Señor. Pero aquí la tienes, Señor, a tus pies para que tú sigas obrando en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por la vida del pastor, Señor, por la disponibilidad que tiene para podernos transmitir y ayudarnos a adentrarnos más en tu palabra, por la disponibilidad que tiene de regalarnos su tiempo también, su conocimiento, de compartirlo con nosotros, para que la luz tuya, Señor, siga alumbrando nuestro caminar y que podamos nosotros igualmente ser luz en la vida de otros. Gracias por este tiempo maravilloso que tú nos das, Señor. Gracias por aceptarnos, venir muchas veces tarde, Señor, porque estamos en otras ocupaciones, Padre, pero siempre anhelante, Señor, de poder entrar en estos estudios, Señor, para que tu palabra siga transformando nuestras vidas, para que tu palabra siga haciendo su obra, Señor, hasta llevarla a feliz término, mientras esperamos tu regreso, mientras esperamos que todo esto siga siendo transformado, Señor. Entregamos este tiempo en el que vamos a descansar esta noche en tus preciosas manos, Señor, sabiendo que podemos ir tranquilos a descansar, porque tú velas por nosotros, Señor, porque tú guardas a tu pueblo, porque tú sigues guiando aún mientras dormimos, Señor, nuestro corazón y sigues hablando a nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor de los cielos, porque Él y solamente Él ha abierto el canal, ha abierto el camino para que nosotros podamos seguir siendo instruidos y buscando la sabiduría con anhelo profundo del corazón. Gracias, Señor de los cielos, en el nombre tuyo, en el nombre que siempre nos ha dado lo mejor en nuestras vidas. Amén. Amén y amén.